Hola a todos, espero que estéis bien y nada, os subo este vídeo para intentar ayudaros a realizar las actividades que he subido al blog y que tenéis que hacer para esta semana y os dejaré también tiempo de Semana Santa para que las terminéis, ¿vale? Es muy complicado realizando clases online empezar un nuevo tema, pero lo tenemos que hacer. Vamos a comenzar el tema 5, que es del humanismo, el renacimiento, reforma y contrarreforma. Para ello he preparado un PowerPoint, que lo tenemos aquí, ahí, con el tema 5, humanismo y renacimiento, reforma y contrarreforma. Tenéis que ser conscientes, vamos a lanzar una mirada retrospectiva atrás al último tema, en el que hemos hablado de las transformaciones que se producen en las estructuras políticas, sociales y económicas en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Estuvimos viendo en el anterior tema cómo fue esa transición. Pero nos faltaba una de las esferas fundamentales, que es la cultura. Así que vamos a observar la aparición del humanismo, que es un movimiento cultural y una corriente de pensamiento muy importante, que va a transformar la mentalidad medieval y va a dar lugar a otra forma de ver el mundo y la realidad. En este caso, humanismo y su plasmación en las artes, que es el Renacimiento. Todo ello se produce, como observáis viendo los siglos, entre el humanismo a partir del siglo XIV en adelante, sobre todo XV y XVI, y el Renacimiento, siglos XV y XVI, ese periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Os estoy hablando de humanismo, pero ¿qué es el humanismo? El humanismo es un movimiento cultural, una corriente de pensamiento, que se basa en una serie de principios. En primer lugar, los humanistas redescubren los autores y las obras de la antigüedad clásica, esto es, obras y autores de Grecia y de Roma, que les proporcionan ideas y modelos a seguir. Uno de los elementos fundamentales va a ser el antropocentrismo, esto es, que el ser humano pasa a ser el centro del universo, el centro del mundo. Anteriormente, como ya sabéis, en la Edad Media hablábamos de una mentalidad teocéntrica. Dios era el centro de todo y lo explicaba todo. A partir de este momento va a ser el ser humano, a partir del cual nosotros mismos vamos a explicar las realidades que se encuentran a nuestro alrededor. Así que partimos de una nueva visión del ser humano como centro del universo. En este caso, un elemento fundamental va a ser la razón. El ser humano puede pensar por sí mismo, por tanto desarrolla su espíritu crítico, se cuestiona las ideas de la Edad Media y tiene libertad de pensamiento. De esta forma podrá observar la naturaleza con otros ojos. Ya no va a ser, los fenómenos naturales ya no van a ser un designio divino, no va a llover porque quiera Dios, sino que en este caso se le dará gran importancia a la observación y la experimentación. Estos serán los primeros pasos para el desarrollo de la ciencia. Asimismo, se va a tener una confianza en el ser humano y por tanto en el progreso. Y se va a configurar la educación como el mejor medio para poder mejorar el futuro. En líneas generales, el humanismo lo que busca es unir la herencia clásica, lo que recibe de Grecia y Roma, con los nuevos descubrimientos científicos y los valores cristianos. Estas ideas del humanismo lo que van a hacer es plasmarse a través del Renacimiento, que es un estilo artístico que se basa en la recuperación de los modelos antiguos, de los modelos de Grecia y de Roma, y donde se plasman las ideas humanistas. Se va a buscar una belleza idealizada, que se funda en la armonía, en la proporción y en el equilibrio. De esta forma, me gusta realizar esta alegoría con dentro del arte tenemos la pintura, la escultura y la arquitectura. Y sintetizo estas dos corrientes, el humanismo y el renacimiento, con la siguiente frase, la relación que existe entre ambas. De las lluvias del humanismo, de estas ideas, surge el jardín del renacimiento, que serían la plasmación de estas ideas del humanismo, la observamos en el arte del Renacimiento, tanto en la pintura como en la escultura o en la arquitectura. Vamos a pasar a desarrollar un poquito más estos conceptos del humanismo. Para ello, y para comprender un poco mejor la visión
antropocéntrica. El ser humano pasa a ser el centro del mundo. Os he puesto, en este caso, un dibujo y dos textos, para que veáis qué relación existe entre un hombre del Renacimiento como era Leonardo da Vinci, que dibuja El hombre de Vitruvio en el siglo XVI, y dos textos de un griego y un romano, dos textos clásicos. Un texto de Marco Vitruvio, si alguien se ha dado cuenta, está relacionado con el nombre que le da Leonardo da Vinci a su hombre, el hombre de Vitruvio. En este texto, Marco Vitruvio nos dice cómo nos habla de la armonía perfecta que existe en el ser humano. Y por otro lado, Protágoras, que es un retórico del siglo V griego, nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas. De esta forma, a través de estos tres documentos, os pregunto, ¿qué relación tiene el dibujo con los textos y cuál es la percepción del ser humano que tienen estas obras? Por otro lado, debemos ser conscientes de que las ideas de los humanistas se difunden gracias a un nuevo descubrimiento que es la imprenta, que crea Gutenberg en 1455. Esta era una máquina que permitía reproducir las obras a mucha mayor velocidad gracias a los tipos móviles, que los tenéis arriba a la izquierda. De esta forma se pueden hacer muchísimas más copias que en época medieval, cuando lo que hacían los monjes era, si alguno se acuerda, en los scriptorium de los monasterios, lo que tenían que hacer era copiar a mano cada uno de los manuscritos. Asimismo, se crean numerosas academias, sobre todo en Italia, que es el principal foco del humanismo. Estas academias eran lugares donde se intercambiaban diversos conocimientos y se traducían manuscritos antiguos. Como ya os he comentado, Italia es el foco tanto del humanismo como del Renacimiento. Y para comprender por qué es este lugar, el escenario donde se desarrolla este movimiento, tenemos que volver otra vez a la caída de Bizancio. ¿Por qué? Porque cuando en 1453 se produce la conquista de Constantinopla, buena parte de los pensadores que se encontraban en el Imperio Bizantino y de los documentos que habían subsistido allí desde época del Imperio Romano se van a difundir, o muchos de ellos se van a trasladar a Italia y van a difundir todos esos documentos y sus conocimientos, que van a llegar al resto de Europa. En España el principal humanista va a ser Antonio de Nebrija, quien va a publicar la Biblia Políglota. Esto es una Biblia escrita en diferentes lenguas. 1517. Respecto al humanismo es muy importante tener en cuenta la influencia que reciben del neoplatonismo. Platón, como ya sabréis, fue un filósofo griego muy importante y sus principales ideas son recogidas por la Academia Neoplatónica Florentina, que pretendía conciliar estos conceptos con el cristianismo y desarrollar el humanismo. Dos de los principales protagonistas de esta academia van a ser Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola. Pero ¿cuáles eran estas ideas de Platón? Sobre todo, Platón establece dos mundos. Un mundo de las ideas, un mundo de unos modelos perfectos, únicos e inmutables, perfectos, y por otro lado, un mundo real o sensible, que sería el mundo en el que vivimos, donde percibimos las cosas con los sentidos y todo es cambiante y diverso. Digamos que existe un mundo de las ideas perfectas y por otro lado un mundo real. Un mundo real que es, por definición, imperfecto. De esta forma, es muy interesante porque buena parte de estos humanistas van a estar influenciados por estas ideas y lo vamos a ver a través de los conceptos, por ejemplo, del amor. Va a haber un concepto de amor platónico, entendido como el amor absoluto, como un amor perfecto. De igual forma, hablaremos de una belleza ideal o también de un mundo utópico, que ya veremos qué significa esa palabra, un mundo utópico que es perfecto. Así que digamos que estas ideas de Platón influyen sobre los textos de los humanistas. Vamos a ver cuáles son algunos de estos nombres.
Dentro de los literatos encontramos a los primeros humanistas, incluso antes de que se desarrolle el movimiento humanista a partir del siglo XV. Ellos son Dante, Petrarca y Boccaccio. Son 3 literatos italianos que comienzan a escribir en italiano, porque antes se hacía siempre en latín, que escriben algunas de las obras que van a suponer la transición del pensamiento medieval al renacentista y van a desarrollar conceptos como el de amor platónico. Por otro lado, Baltasar de Castiglione, ya posterior del siglo XV, desarrolla el modelo del humanista y del caballero de la Edad Moderna. Resulta muy importante, quizás la figura más importante del humanismo sea Erasmo de Róterdam. ¿Por qué? En su obra Elogio de la locura desarrolla una importante crítica al papado y plantea una reforma moral de la Iglesia. En este caso, hemos hablado de que la razón, la idea de razón es muy importante. El ser humano comienza a cuestionarse ciertas ideas, incluso ciertos principios religiosos. Permite cuestionarse, por ejemplo, la actitud del papado, que no siempre era modélica. Por eso Erasmo de Róterdam la critica y plantea una auténtica transformación de la Iglesia, que veremos que va a afectar muchísimo a un monje que se llama Martín Lutero y que llevará a cabo la reforma de la Iglesia, creando una nueva corriente dentro de la Iglesia que se escinde del catolicismo, que es el protestantismo. Respecto a la política y la sociedad tenemos 2 personajes muy importantes. Por un lado, Nicolás Maquiavelo, que en su obra El Príncipe lo que hace es hablarnos de los principios de acción de los reyes de la Edad Moderna. Él rompe con el modelo de rey de la Edad Media, en el que se decía que tenían que ser todos virtuosos y seguir los planteamientos cristianos. Para Maquiavelo, lo más importante de la obra de un príncipe es obtener el fin que uno busca. Lo resume él en una frase: el fin justifica los medios. No importa lo que haya que hacer si el rey al final, o el príncipe, consigue lo que se propone, en este caso, un bien superior. Por otro lado, Tomás Moro, en su obra Utopía, que significa en griego no lugar, nos va a hablar de un mundo ideal. Por tanto, ahí tenemos esa idea neoplatónica, ¿vale? Hace referencia a que no existe en la realidad ese lugar, es un no lugar. Solo podemos imaginar cómo estaría organizado ese espacio, que él llamará la isla de Utopía. Actualmente hablamos de utopía para hablar de algo inalcanzable y que supondría una mejora de las sociedades humanas. Quizás hayáis visto en alguna serie otro concepto antónimo, que es el de distopía, que supone un mal lugar, un lugar donde los valores de la sociedad son bastante negativos. Así que, tras la política, tenemos la ciencia, y es que en el siglo XVI, sobre todo, comienza a desarrollarse esa observación y experimentación que permite una serie de descubrimientos científicos. Andrés Vesalio, por ejemplo, que escribe sobre la estructura del cuerpo humano, va a ser el fundador de la anatomía moderna. ¿Y por qué? Porque es el primero en esta época que va a realizar una observación directa de los cadáveres humanos. Hasta ese momento estaba prohibido por la Iglesia. Por lo que, al observar cómo era un cuerpo humano por dentro, lo que va a hacer es rechazar un montón de teorías previas que se mantenían desde la antigüedad. Por otro lado, Nicolás Copérnico, en su obra sobre las revoluciones de las esferas celestes, funda la astronomía moderna y formula la teoría heliocéntrica, que es la de que el Sol se encuentra en el centro del sistema solar y que la Tierra lo que hace es orbitar a su alrededor. Ya sabéis que el pensamiento medieval era al revés, que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Y lo que hace es recuperar el modelo que ya planteó Aristarco, que era griego, muchos siglos antes. Respecto al Renacimiento, que era
este estilo artístico en el que se plasman las ideas humanistas y la recuperación de los modelos antiguos, lo que se hace es el redescubrir estos modelos clásicos a través de la literatura y las huellas de la antigüedad. Comienzan también en esta época las excavaciones, sobre todo en Roma. Ya hemos hablado de que el foco principal está en Italia. Por tanto, con las excavaciones comienzan a salir un montón de edificios en los cuales se inspiran estos artistas del Renacimiento. Los elementos más importantes los vamos a ver aquí. Respecto a la belleza ideal van a ser la proporción, el equilibrio y la armonía. En este caso, para prácticamente todos los artistas, no solo del Renacimiento, sino posteriores, existe una proporción divina o sección áurea definida por el número phi, que es 1,61803. Esta proporción se encuentra en la naturaleza, en el diseño de los propios seres vivos, como podemos ver en la caracola o en la forma de la flor. Y la van a aplicar los artistas del Renacimiento, tanto a la arquitectura, como observamos en la Capilla Pazzi de Brunelleschi, como en la Gioconda de Leonardo da Vinci, en muchísimas otras obras. Aparece esta proporción áurea. Por otro lado, también se establecen unos cánones de belleza, tanto masculino como femenino. Todos ellos recuperados de los modelos clásicos, como vemos el canon del Doríforo de Policleto, que plantea que el cuerpo tiene que ser 7 veces la cabeza, o el de Apoximeno, que plantea que tiene que ser 8 veces la cabeza. De hecho, el David de Miguel Ángel sería una fusión entre ambos, aunque es tan esbelto como el Apoximeno. Si os dais cuenta, básicamente mantiene las mismas formas y posiciones de contraposto que los de la antigüedad clásica. Asimismo, tenemos el canon de belleza femenina, representado sobre todo por, aquí tenemos el nacimiento de Venus de Botticelli, que se inspira asimismo en las esculturas de época clásica de Grecia y de Roma, con la importancia que se le da también a la simetría que tenía que haber en los rasgos faciales. En el Renacimiento, la arquitectura lo que va a hacer es copiar estos modelos clásicos, tanto de Grecia como de Roma. Por eso habrá una serie de órdenes arquitectónicos o los tipos de columna, que van a ser el dórico, las 3 primeras columnas de la izquierda, jónico, las 3 siguientes, y corintio, las otras 2. El dórico es más simple, el jónico tiene las volutas que se parecen a los rizos de una mujer, y la corintia tiene hojas de acanto, que es la que tenemos arriba. El capitel tiene hojas de acanto, que es la de arriba a la izquierda. Podemos observar cómo en las construcciones del Renacimiento, como es por ejemplo la iglesia de San Andrés de Mantua, que la va a edificar Alberti en 1462, podemos observar cómo se inspira en edificios tanto de época romana como el Arco de Tito, como de época griega como el Partenón. Observamos las estructuras adinteladas del Partenón, que es el conjunto de columnas sobre el dintel, y por otro lado también cómo se coge el elemento romano, que es el arco de medio punto. Veis cómo lo que hace el autor es fusionar ambos, y también lo que hace es integrar el frontón triangular del Partenón. Respecto a la arquitectura y a la pintura, se produce un descubrimiento importante, y es la perspectiva lineal. ¿Qué es esto de la perspectiva? La perspectiva es una forma de representar el espacio y los elementos que en él se encuentran sobre 2 dimensiones. La perspectiva lineal parte de una serie de líneas, que son líneas de fuga, que se juntan en un punto en el horizonte, que es el punto de fuga. Asimismo, en la escultura, como ya hemos visto anteriormente, se inspiran, el David de Miguel Ángel, en modelos clásicos, respecto sobre todo a la perfección formal que se observa, al movimiento que se aprecia con cierto dinamismo, y vemos el nivel de detalle y de naturalismo idealizado que se alcanza. Veis cómo los movimientos realmente
el escultor es capaz de captar los movimientos del ser humano. Y en la pintura observamos aquí perfectamente la perspectiva lineal. Las líneas de fuga podemos apreciarlas en el suelo de la pintura. Vemos cómo salen desde los laterales y se juntan justo al fondo en la capilla. Esta forma de representar el espacio también se obtiene empequeñeciendo las figuras según se van alejando. Como ya hemos dicho, la belleza se encontraba en la proporción, en la armonía y en el equilibrio. Para conseguir ese equilibrio, si observáis, hay bastante simetría en cada uno de los dos lados del cuadro y observamos prácticamente el mismo número de personas a la izquierda que a la derecha. Y los personajes principales de este cuadro, que es la entrega de las llaves a San Pedro de Perugino, se encuentran en el centro. Después, la vista nos llevará hasta el fondo. Asimismo, hay otros desarrollos técnicos que permiten también dotar de profundidad al cuadro mediante la perspectiva atmosférica o aérea. ¿Cómo se hace esto? En este caso, en el cuadro de Leonardo da Vinci, Santa Ana, la Virgen y el Niño, lo que se hace es borrar los contornos de las figuras y fundirlos con el fondo. De esta forma se les da un volumen y se crea la sensación del espacio. Asimismo, en la Escuela de Atenas de Rafael, de 1512, yo os he puesto las líneas de fuga y cómo se juntan en el punto de fuga, que está entre los dos personajes más importantes del cuadro, que son Platón y Aristóteles. Aquí tenemos a cada uno de los personajes que aparecen. Y por último os presento qué actividades tenéis que realizar. En primer lugar, vais a relacionar la principal obra de Tomás Moro, o el concepto de amor platónico de Petrarca, con los principios del neoplatonismo humanista, que os he explicado anteriormente. En el 2, elegiréis una de las dos obras de arte y explicaréis las características de la pintura y las situaréis en su contexto histórico. Os voy a dar unas pistas. Podéis observar que he hablado antes de dos elementos fundamentales. Por un lado, la perfección formal, en el que se desarrolla un naturalismo idealizado de cada uno de los personajes. Puede ser representada cualquier posición. Y, por otro lado, la perspectiva, la obtención de esa profundidad. Vemos como unos son más realistas y otro cuadro es menos realista. En uno se obtiene mejor la perspectiva y en otro un poco peor. En el 3 analizaréis los siguientes edificios. Tenéis que poner el nombre, la fecha, aspectos formales y estéticos. Y debéis explicar por qué se dice que el Renacimiento supone la recuperación de los modelos arquitectónicos clásicos. En el 4 elegiréis una de las dos obras de arte, explicaréis las características de la pintura y la situaréis en su contexto histórico. La primera de ellas es la Anunciación de Fra Angelico, que es anterior, es de las dos primeras décadas del siglo XV, donde todavía se observa la aureola alrededor de la Virgen María y del ángel, y veremos que, aunque sí que utiliza la perspectiva, todavía no lo ha perfeccionado lo suficiente. Por otro lado, la Primavera de Sandro Botticelli es posterior y aquí sí que se observa la perfección en las formas de cada uno de los personajes que aparecen. Pero, si os dais cuenta, lo que no hay es perspectiva, sino que se plantea un fondo como si fuese el atrecho de un teatro. Así que vemos cómo hay autores que utilizan la perspectiva y otros todavía no. Unos que realizan una representación más realista de las figuras y otros que todavía están vinculados al gótico medieval y todavía las figuras no son tan naturales. Así que con esto hemos terminado y si cualquiera tiene alguna duda, no dudéis en preguntarme, ¿vale? Espero que estéis todos muy bien y nada, un besito, ¿vale?